La lectura espiritual que acabamos de escuchar de la fiesta de San Benito, patrón de Europa, nombrado así por el Papa Pablo VI, y como sabéis, luego después el Papa San Juan Pablo II amplió también con otros santos que también han tenido un papel muy importante en cuanto a forjar Europa, por así decir. San Cirilo y San Metodio en los países del este, y después estas tres grandes mujeres, estas tres grandes santas, Santa Teresa de Santa Edith Stein, Santa Teresa de Jesús, no me acuerdo de la segunda parte, bueno, Edith Stein, Santa Brígida y Santa Catalina de Siena. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar en la lectura tan completa, con tantos matices, tantos detalles, de este gran santo del siglo V y VI, nace en el año 480, muere en el año 540 y tantos, vivió 67 años me parece, para aquellos tiempos era bastante. Nos viene, digo, lo que hemos escuchado muy a propósito del primer tema de nuestro retiro, de nuestra primera charla con el Señor, que es la necesidad de formarnos muy bien. Los cristianos hoy, si cabe más que otras veces, aunque siempre la formación es necesaria, que duda cabe, pero en momentos de dudas, de confusiones doctrinales, morales, pues es todavía mucho más necesario que los cristianos que se tienen que manejar, diríamos, en aguas un poco turbias, tienen que ser hombres y mujeres que sepan nadar bien, por seguir con la imagen del agua. Tienen que saber hacer frente a esas dificultades sin miedos, sin complejos, por supuesto sin arrogancia, sin ninguna arrogancia, conscientes de que somos poca cosa, conscientes de nuestra debilidad, conscientes de que sin la gracia de Dios no hacemos nada, aunque fuéramos todos premios Nobel. Pero hay que formarse bien para dar doctrina abundante. San Benito, ¿por qué el nombre del Papa Pablo VI? Pues porque su doctrina, la regla de San Benito concretamente, de la que vivieron después muchísimos monjes de Europa en diversos países, no era algo simplemente interesante para los monjes, porque en ese caso no le habría nombrado patrón de Europa, le habría nombrado, pues yo qué sé, patrón de los monasterios, por ejemplo. Le nombra patrón de Europa porque todo ese modo de entender la vida, en definitiva, la doctrina de Jesucristo, es el caldo de cultivo imprescindible para que de ahí pueda surgir un continente. Como sabéis, ya en el siglo VIII, con Carlomagno, Europa se llamaba la cristiandad. La cristiandad, fijaros. Qué modo de llamar a lo que hoy llamamos Europa, la cristiandad. ¿Podemos llamar ahora a Europa la cristiandad? Sobre la doctrina de Jesucristo se ha acumulado tanta ignorancia, tanto error, tanta inmoralidad. No quiere decir que hayamos de tener una visión negativa, pesimista y tristona y desesperanzada, no, de ninguna manera. Eso no, de ninguna manera. Realista, sí, no podemos ignorar la abundancia de cizaña. Quizá porque nos hemos dormido, como decía el Señor del Evangelio. Abundancia de cizaña, porque el dueño del campo se durmió y vino el enemigo y sembraron abundante cizaña. Y a lo mejor los cristianos del siglo XXI estamos un poco dormidos y el enemigo no se duerme. Bueno, pues por eso tenemos que tener una sólida formación doctrinal. Ahora me refiero especialmente a la formación doctrinal y moral. En la siguiente meditación hablaremos de otro aspecto imprescindible, pero ahora nos limitamos a este, ¿no? La formación, que tampoco se trata de hacer algo que no esté profundamente metido en el Evangelio, se trata de hacer
lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor ha hecho con sus apóstoles. Cuando venga, decía el Señor, decía Jesús a sus apóstoles, cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, Espíritu Santo, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu Santo, que el Señor ha prometido que asistirá a la Iglesia hasta el fin de los tiempos y que el poder del infierno no prevalecerá, por muy abundante que sea ese poder. Esto nos tiene que dar una gran serenidad y una gran seguridad. No evidentemente para quedarnos tranquilitos en nuestra casa y decir, bueno, pues ya, como el Señor nos ha prometido el Espíritu Santo, ya no nos ha prometido el Espíritu Santo para que proteja al Papa, para que la verdad dogmática, diríamos, las verdades de fe permanezcan inalterables, para que no haya nunca duda de distinguir la verdad del error, aunque tantas veces así se ha intentado, y por eso tantas veces el magisterio de la Iglesia, a través de diversos concilios, ya desde los primeros siglos, ha tenido que salir al frente de esas ideas erróneas que han hecho tanto daño también a mucha gente, desde el arrianismo hasta el luteranismo y lo que queráis, y en nuestros días pues otros ismos, como el subjetivismo, como el relativismo, como decía Benedicto XVI, la dictadura del relativismo, la forma más habitual que hoy revisten los errores doctrinales. No existiría una verdad. Cada uno tiene su modo de ver las cosas. Y además ese modo de ver las cosas pretenden que se acabe imponiendo como el único verdadero, lo cual no deja de ser una paradoja. Se relativiza todo, menos que lo que yo digo se convierta en la verdad absoluta. Bueno, ¿qué hacía el Señor? Pues enseñaba a sus apóstoles. Desde la primera misión apostólica ya les da unas instrucciones. Podríamos seguir ahora leyendo pasajes del Evangelio para ver estas afirmaciones que voy a hacer, pero supongo que más o menos las tenemos en la cabeza. Mientras convive con ellos, ¿qué hace el Señor? Les explica multitud de parábolas, que son esa pedagogía divina para decir cosas muy importantes de modo muy sencillo y muy entendible por todos. Podría parecer una ingenuidad ese modo de explicar, pero a veces sabemos que las cosas más difíciles, el que es capaz de explicarlas de ese modo tan sencillo, está denotando una sabiduría extraordinaria, que en el caso de nuestro Señor pues era infinita, como Dios, pero también la ciencia humana, que como hombre le pertenecía y que cultivaba. El Señor repite con frecuencia los temas fundamentales, les enseña a hacer oración, con hechos, con palabras, corrige los defectos de los apóstoles, les explica el sentido de las Escrituras, y todo con don de lenguas, las parábolas, don de lenguas, que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que tengamos don de lenguas. Bueno, tener el don de lenguas requiere tener conocimientos. El don de lenguas no así ya innecesario. Sin conocimientos, pues no hay don de lenguas que valga. No es que los laicos seglares, todo el mundo tenga que ser experto en teología, experto no, pero si somos cristianos sería paradójico que de algo tan esencial para mi vida de cristiano yo tenga unos conocimientos rudimentarios de lo que para mí es esencial, mientras que a lo mejor sé mucho de informática o de otras cosas, que está muy bien saber, muy bien, de acuerdo, cada uno debe saber bastante de su profesión y de una cultura general, por supuesto, pero sería una pena que de temas doctrinales, religiosos, pues supiéramos muy poco, porque entonces ¿qué vamos a defender? ¿Qué vamos a exponer? Es la ilusión de leer el Evangelio, de conocer a fondo la vida del Señor,
y tantas otras cosas. Porque el mayor enemigo de Dios, no lo olvidemos, el mayor enemigo sabemos que es la ignorancia. Sí, hay gente que puede tener mala fe, entonces pues ya tiene unos prejuicios que ya no hay manera de... Pero bueno, esos prejuicios que mucha gente tiene, o algunos tienen, pues en el fondo denota también una notable ignorancia, porque tienen una idea completamente equivocada de la realidad. Si supieran un poco más y conocieran un poquito más la realidad, la vida de Cristo, la vida de la Iglesia, sí, somos pecadores, pero los pecadores somos los hombres. La Iglesia es santa. No podemos echarle la culpa a la Iglesia de los pecados que cometemos nosotros. A veces la gente, como excusa para no salir de su situación anómala, pues habla de la Iglesia. Bueno, son a veces muchos, como sabéis, frases muy tópicas. Bueno, pues ayudar a salir de la ignorancia, ¿no? Esos, como dice San Pedro en una de sus cartas, una frase que también es como para recordarla, ¿no? A propósito de esto que estamos diciendo, dice San Pedro que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. Qué bonito. Una esperanza teologal, una esperanza profunda, una esperanza que tiene un sólido fundamento. ¿Esperanza en qué? Esperanza en la visión cristiana del mundo. Esperanza en que el bien triunfará sobre el mal, aunque en este mundo abunde mucho el mal. Esperanza en que nuestro destino definitivo no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Y por tanto las cosas de este mundo tienen valor en la medida en que nos sirven para llegar al cielo. Y si no, pueden ser incluso un estorbo. Cuando la gente pues pierde el sentido de la vida, pues se aferra a las cosas de este mundo como si fuera a estar aquí siempre. Y entonces de ahí vienen los apegamientos a la comodidad, a disfrutar, a tener dinero, a tener salud. No, está bien, ojalá y todo el mundo pudiera tener salud y el dinero necesario para vivir, naturalmente que sí, pero como medio, no como fines. En cuanto que los convertimos en fines, se nos está endureciendo el corazón, se nos está haciendo pequeño, egoístón, y resulta que no encontramos la felicidad que estamos buscando. Vamos de un plan tras otro, ahora llegan las vacaciones y nos montamos 25 planes, que vamos a ser súper felices, acaban las vacaciones y estamos con un trapo, no hay por dónde cogernos, espiritualmente, incluso físicamente, estamos agotados, el hígado se ha aumentado un poquito, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Pues que estemos prontos para dar razón de nuestra esperanza. No somos ilusos, no somos utópicos, no ignoramos las dificultades, pero tenemos una idea clara de para qué estamos en el mundo. Tenemos una idea clara de lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente importa. Sin dejarnos llevar de confusiones, de la opinión pública, de tantas cosas, tanta manipulación, no solo en el ámbito político, en el ámbito moral. Bueno, el ámbito político tiene una trascendencia moral, claro, y no pequeña. De modo que adquirir doctrina, como dice San Pablo con otra frase muy bonita también a los Gálatas, para alimentar una fe que obra por la caridad. La fe nos lleva al amor, a la caridad. No es una fe espiritualista que se encierre en nosotros mismos y nos aislamos de la gente. No, el procurar estar cerca de Dios nos abre completamente a las necesidades ajenas. Uno podría decir, bueno, San Benito se mete en su convento, allí en Subiaco, o en los diversos sitios. Subiaco es el primer sitio en el que estuvo. Subiaco significa bajo el lago, una roca bajo el lago. Y luego en Nursia se mete ahí y que el mundo se hunda. No, todo lo contrario, si está poniendo los fundamentos para
construir Europa, que no tenga una finalidad ni social ni política, lo que él hacía. O sea que es imposible acercarse a Dios de verdad y desentenderse de los demás. Es imposible. Si yo me desentiendo de los demás, es que no me estoy acercando a Dios. Estoy buscando una especie de consuelo, pero que no me acerca a Dios, porque no me abre el corazón, no me ayuda a ser más magnánimo, más generoso. Bien, aspectos que no podemos olvidar. Como tampoco podemos olvidar esa otra frase también de San Pedro, el adversario, vuestro adversario, el diablo, dice San Pedro. El diablo con sus aliados. Vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Es así. Y no se va a tomar vacaciones. Se ve una ingenuidad. Quiere apartar a las almas de Dios. Y nosotros pues tenemos que hacer justamente todo lo contrario. Entonces, damos esa alegría de saber. Es una frase, lo expresaba San José María en una frase muy bonita, ¿no? Tener la alegría nosotros los cristianos de saber que somos portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas. Fíjate qué frase tan bonita. Somos portadores de esa llama que es la única que puede iluminar los caminos de la tierra, del único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombras. Esta es la auténtica novedad cristiana, la vida de Cristo en nosotros, en el mundo. Tantas veces aparecerán en el mundo novedades que agitan la vida de la sociedad y que se presentan a veces como el camino que va a dar la felicidad a los hombres, de las maneras más heterogéneas que nos podamos imaginar, a veces estrambóticas o verdaderamente llamativas. Hemos tenido aquí unos días en Madrid hace poco. Pues fijaros, qué pena, ¿no? Ese modo de funcionar, de vivir, tremendo, ¿no? Va contra el más elemental sentido común y contra el más elemental sentido moral. Respeto a las personas, respeto a todas las personas, pero las personas podemos hacer barbaridades y esas barbaridades ya no son dignas de respeto. Hay que decir claramente, esto es una barbaridad, esto es un error, esto es una cosa inmoral, esto hace daño. ¿Respeto a la persona? Sí, claro. Bueno, novedades que se presentan en el mundo, que son un renacer de los errores que ha habido a lo largo de los siglos. Ser consciente, ¿no?, de esta auténtica novedad de Cristo, que es la que nosotros tenemos, que es la que el mundo necesita, que es la que queremos difundir. Para eso hace falta formación, claro. No se trata de polemizar, no queremos polemizar ni para nada. No queremos discutir en el sentido un poco hispánico de la palabra. Queremos hablar con serenidad, con argumentos, con amistad, con cercanía, con deseo de comunicar las cosas buenas que tenemos, lo que da sentido a nuestra vida y que otros desgraciadamente no tienen, o si lo tienen es como si no lo tuvieran porque no lo viven. Tiene que ser una pasión dominante el dar a conocer la vida de Cristo, el dar doctrina, si queréis, sin ponernos a dar mítines,
sino a través de la amistad, el modo más natural, más eficaz, que es el propio, por otra parte, pues de un cristiano corriente, ¿no? Esta novedad que queremos vivir. Somos, decía uno de los salmos, muy bonito, ¿no? Somos herederos del mundo, hijos de Dios, herederos del mundo, que estamos llamados a colaborar con nuestro Padre Dios para que la creación entera llegue a ser el regalo que Dios ha soñado para nosotros. La felicidad definitiva estará en el cielo, pero si vivimos como Dios quiere, de alguna manera esa felicidad ya la encontraremos aquí en la tierra. Dándonos cuenta que todos los caminos de la tierra nos pueden llevar a Dios, todos. Somos nosotros los cristianos esa semilla que el sembrador de la parábola lanza en los caminos. La semilla somos nosotros, una semilla buena, abundante. Pero claro, a la vez hace falta que la tierra esté preparada para recibirla, porque ya sabemos que una parte cayó en terreno pedregoso y otra parte en terreno donde había poco fundamento para recibir la semilla, de modo que los frutos sean diversos. Pues nuestra tarea de formación, de ayudar a otros, tiene que ver también con ayudar a preparar esa tierra, quitando los abrojos, quitando las espinas y dando esa tierra mullida en la que pueda arraigar la semilla. Es que cada vez vamos dándonos cuenta, ¿no?, de que esta fe nuestra pues requiere, ¿no?, ese conocimiento profundo, para no quedarnos en algo simplemente sentimental, o mucho menos. Bueno, y también podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Bueno, no es que tengamos que matricularnos, ¿verdad? No es que haya que matricularse, aunque puede ser muy bueno, que de hecho muchos lo hacéis, asistir a unas charlas, a unas clases, con cierta periodicidad, de temas programados, que van repasando los aspectos diversos de las verdades de fe o de las verdades morales, y vamos profundizando en ellas. Pero en cualquier caso, es bueno que tengamos presente esa virtud que Santo Tomás de Aquino llamaba la estudiosidad. No solamente cuando se tengan 15 años o 20 años para ir a la universidad. Estudiar en el sentido de tener una sana curiosidad, para conocer a fondo nuestro mundo y vencer los obstáculos que nos impiden hacerlo mejor. Estudiar para hacer propio el mensaje de Jesucristo y poder sembrarlo a nuestro alrededor. En fin, son otros modos de decir lo que estoy más o menos repitiendo desde que empezamos. Bueno, y luego hay pues, temas que están más deteriorados, aunque a veces es difícil distinguir, porque si se descuida algún aspecto importante de la vida cristiana, pues inevitablemente se acaba descuidando también otros muchos, por la relación que hay, en definitiva, entre el existir humano y el sentido de la vida y del mundo. Pero bueno, por ejemplo, algunos temas que sabemos que están descuidados y que tenemos una tarea estupenda en relación, por ejemplo, con la familia, el hacer llegar a la gente joven cómo el matrimonio es para toda la vida, la fidelidad, el amor verdadero que requiere esa fidelidad para no dejarse llevar de sentimientos pasajeros que a los pocos tiempos de casarse desaparecen, si no hubiera otra cosa. La indisolubilidad del matrimonio, tema clave. Fijaros la cantidad de gente que desgraciadamente... La paternidad responsable, el acto conyugal abierto a la vida, pues fijaros todo lo que eso significa
de conocer muy bien el sentido de la sexualidad, la ilicitud de la anticoncepción, la castidad en el noviazgo, en fin, tantos asuntos. El mismo uso de los medios también de información, de los medios digitales, que pueden dar buena información, pero que desgraciadamente pueden ser tentaciones para meterse en lugares inconvenientes. Eso también tiene su importancia. En fin, el ser conscientes de la misión que los laicos, que los seglares tienen que llevar a cabo en la Iglesia. Toda esta tarea de evangelización evidentemente requiere que haya muchos sacerdotes, que haya muchas vocaciones de misioneros, pero requiere necesariamente que haya multitud de seglares, de laicos, de hombres y mujeres, solteros o casados, que vivan a fondo su vida cristiana y que lleven el mensaje de Jesucristo hasta los últimos rincones de la sociedad, donde el sacerdote no puede llegar, donde el misionero no puede llegar, y el oficinista, el obrero, el deportista, el investigador, el comerciante, el banquero, sí llega hasta el último rincón. Bueno, hemos de terminar esta primera meditación. Empecé hablando de San Benito, podríamos terminar con Guadalupe, la formación, lo del estudio. Guadalupe, después de 20 años dedicada a otras tareas muy importantes, pero ajenas a la química, a aquella se licenció por haber estado en México, en Roma, en Bilbao, vuelve a Madrid y a los 20 años de haber acabado la carrera se pone a estudiar y saca la cátedra. Bueno, es un ejemplo de estudio, de formación, en este sentido, en este caso aplicado a la formación profesional, pero bueno, nos puede servir de ejemplo también. El Caballero de Gracia. Pues la cantidad de cosas que hizo en los 100 años requiere una formación muy amplia, de muy diverso tipo, por supuesto de la diplomacia, pero también del derecho y de la historia, lo que estudiar en Bolonia y después las misiones diplomáticas en Francia, en Colonia, en Venecia, en otras ciudades de Italia, en España, en Trento. Eso no se improvisa. Eso requiere una sólida formación. Queridos hermanos, que veamos qué podemos hacer cada uno para mejorar un poco en este sentido. Ahora en el verano, pues, a lo mejor, pues es decir, voy a estudiar tal cosa, me voy a leer tal libro, voy a pedir consejo para profundizar en tal materia. El año que viene me voy a apuntar a un curso sobre la existencia de Dios, o lo que queráis, para estar en condiciones de poder ayudar a mucha más gente. Bueno, terminamos. Seguimos ahora dentro de unos minutos.